Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos con el corazón acelerado. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas al escuchar el nombre de Esla Turkoglu. Sí, lo que parecía un simple momento televisivo se convirtió en una escena llena de emociones, recuerdos y quizá, algo más que amistad. Todo ocurrió durante una entrevista en la que Halil hablaba de sus nuevos proyectos artísticos. El ambiente era tranquilo, las luces, perfectas, y su sonrisa habitual brillaba. Pero de pronto, el periodista mencionó el nombre que cambió todo, Esla Turkoglu. En ese instante, su mirada se nubló, su voz tembló y el silencio se apoderó del estudio. «¿Perdón, Esla?», preguntó él, con un tono que mezclaba sorpresa y nostalgia. El entrevistador asintió, y Halil sonrió, pero sus ojos contaban otra historia. Según los presentes, el actor trató de mantener la calma, pero su voz quebrada lo traicionó. Esla siempre será una persona muy especial para mí, trabajamos juntos mucho tiempo, compartimos cosas muy bonitas. Esa frase fue suficiente para encender las redes sociales. En minutos, el clip se volvió viral, y los fans no tardaron en sacar conclusiones. Algunos escribieron, «Todavía la ama», mientras otros aseguraban que simplemente fue un gesto humano de nostalgia. Pero lo cierto es que la reacción de Halil fue tan sincera que nadie quedó indiferente. Se dice que después de la entrevista, Halil permaneció unos minutos solo en el camerino. Necesitaba un momento para respirar, comentó un miembro del equipo. Y es que, según fuentes cercanas, la relación entre Halil y Esla fue más profunda de lo que el público conocía. Aunque siempre la llamaron amistad profesional, los rumores de un romance secreto nunca dejaron de circular. Durante el rodaje de su telenovela Juntos, la química entre ambos era innegable. Los gestos, las miradas, las risas fuera de cámara, todo parecía demasiado real. Los fans comenzaron a notar detalles, un mensaje oculto en redes, una canción que él dedicó en un directo, una mirada que decía más que 1000 palabras. En una ocasión, Esla fue vista diciendo a una amiga: «A veces, lo más difícil no es olvidar, sino seguir sonriendo cuando el corazón recuerda». Una frase que los seguidores interpretaron como una clara referencia a Halil. Y ahora, meses después de haber tomado caminos distintos, la simple mención de su nombre sigue provocando emociones en él. En redes, un usuario escribió, «No importa cuánto tiempo pase, lo que es verdadero nunca se olvida». Al día siguiente, los medios no hablaban de otra cosa. Programas de entretenimiento, cuentas de fanáticos y periodistas del corazón analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio de Halil İbrahim Ceylan. Algunos afirmaban haber visto una lágrima resbalar por su mejilla, otros aseguraban que fue solo un reflejo de la luz. Pero lo cierto es que el momento había tocado una fibra muy profunda no solo en él, sino también en todos los que siguieron aquella historia desde sus comienzos. Mientras tanto, en las redes sociales, los nombres de Halil y Esla se convirtieron en tendencia mundial. Los seguidores comenzaron a compartir antiguas escenas de la telenovela, momentos detrás de cámaras y entrevistas donde la complicidad entre ambos era imposible de disimular. «Miren cómo la mira», escribía una fan en Twitter, mientras otro respondía, «Eso no es actuación, es amor verdadero». Los portales de noticias turcos publicaron artículos con titulares como Halil İbrahim Ceylan, entre lágrimas al recordar a Esla Turkoglu o un amor que nunca se dijo, pero todos sentimos. Sin embargo, ni Halil ni Esla hicieron declaraciones públicas al respecto. Ambos guardaron silencio, un silencio que para muchos decía más que cualquier palabra. Según personas cercanas al actor, ese episodio reavivó emociones que creía superadas. «No es fácil cerrar un capítulo que marcó tu vida», comentó un amigo del entorno del artista. Halil, al parecer, siempre mantuvo un profundo respeto y cariño hacia Esla. No solo por lo que compartieron profesionalmente, sino por la conexión emocional que surgió entre ellos.
Días después, Alil publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que encendió aún más las especulaciones. Algunas personas se quedan, aunque ya no estén. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. Es para ella, lo dijo por Sla, todavía no la olvida, y así, miles de mensajes inundaron la publicación. Incluso algunos colegas del medio escribieron corazones y frases de apoyo, conscientes de lo difícil que debía ser revivir sentimientos tan profundos frente a millones de espectadores. Mientras tanto, Sla continuaba con sus proyectos. Había firmado para una nueva serie y parecía concentrada en su carrera, aunque los fans notaron que durante una reciente entrevista evitó mencionar a Alil. Cuando el periodista le preguntó sobre su experiencia trabajando en Emanet, ella sonrió levemente y respondió: «Fue una etapa muy bonita, aprendí mucho y me quedo con los buenos recuerdos». Su tono fue sereno, pero su mirada bajó apenas unos segundos, suficiente para que los seguidores interpretaran aquel gesto como una señal de nostalgia. Con el paso de las semanas, la historia se convirtió casi en una leyenda romántica moderna. Los fanáticos comenzaron a crear videos recopilatorios, mezclando escenas de la telenovela con música melancólica y frases sobre el amor perdido. Algunos incluso escribieron fanfics imaginando un reencuentro entre ambos, donde las heridas del pasado sanaban y el destino les daba una segunda oportunidad. Pero más allá de los rumores y las suposiciones, algo era evidente, tanto Alil como Sla habían dejado una huella imborrable en la memoria del público. Su historia, real o no, se convirtió en símbolo de un amor silencioso, de esos que no necesitan palabras para ser comprendidos. Una fuente del entorno de la actriz comentó a un medio local: «A veces, cuando grababan juntos, no hacía falta que se dijeran nada. Se miraban, y todo estaba dicho». Esa química, tan natural y auténtica, trascendió la pantalla y se convirtió en una de las razones por las que su telenovela fue un éxito rotundo. Muchos espectadores confesaban que no solo seguían la trama, sino la conexión emocional entre los protagonistas. En una entrevista posterior, un colega de Alil declaró: «Él siempre habla de Sla con respeto. Nunca escuché una palabra negativa. Eso dice mucho de lo que significó para él». Y aunque ambos siguieron caminos distintos, los fanáticos no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en una producción o en la vida real. Las redes siguen llenas de mensajes que claman por una reconciliación artística, si no amorosa. Un usuario escribió recientemente: «El tiempo no borra lo que el corazón escribió con fuego». Quizá, en el fondo, Alil y Sla sepan que lo que compartieron fue único. Tal vez el destino los vuelva a cruzar, tal vez no. Pero, como dijo un sabio alguna vez, hay historias que no necesitan un final feliz para ser eternas. Y así, entre suspiros, recuerdos y la magia de lo que alguna vez fue, el público sigue soñando con ellos. Porque más allá de las cámaras y los guiones, hay emociones que trascienden la ficción y se convierten en verdad. No olviden suscribirse, dejar su comentario y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de las historias más apasionantes del mundo de las estrellas. For Monart.